Vamos a estar hablando sobre la investigación cualitativa y vamos a enfocarlo en tres tipos de estudios: los estudios fenomenológicos, historiográficos y etnográficos. Comenzamos. Esto es un poquito sobre mí. Quisiera que prestáramos atención a este axioma que se atribuye a Albert Einstein, un poco para deconstruir la idea de que los estudios de carácter o de corte cualitativo son inferiores a aquellos de corte cuantitativo. Dice, no todo lo que cuenta puede cuantificarse y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta. En este caso, cuando Einstein se refiere a aquello que cuenta, se refiere desde la perspectiva científica. En el taller de hoy vamos a estar proveyendo una capacitación sobre la conceptualización, el diseño de las investigaciones de corte cualitativo en escenarios educativos virtuales. Y vamos a prestar específicamente atención a los propósitos, las características y los enfoques, así como los alcances de este tipo de estudios en contraste a aquellos de corte cuantitativo. Y particularmente hablaremos también de los paradigmas aplicables y las metodologías de los estudios fenomenológicos, historiográficos y etnográficos. Algunas definiciones operacionales que es importante que veamos. ¿Qué es un estudio cualitativo? Es aquel que utiliza metodologías inductivas, y este es un principio clave que tiene que ver con la manera que nos acercamos al fenómeno que vamos a estar estudiando, para brindar una nueva perspectiva o generar un entendimiento novedoso sobre un hecho o fenómeno que es difícil de ser medido, descrito, explicado o interpretado desde una perspectiva cuantitativa. Segunda definición que es importante tener es ¿qué es una investigación cualitativa? También la podemos ver como una estrategia científica para recopilar, organizar e interpretar información, ahora no numérica, sino textual o simbólica. Fíjense cómo comienza a cambiar un poco el lenguaje en términos del alcance, en este caso, del tipo de investigación. Y finalmente, el método cualitativo. Así que hablamos del estudio, la investigación, y ahora vamos a hablar del método que persigue producir una descripción. ¿Qué tipo de descripción? Hay de tres naturalezas. La primera, enfocada en ciertos criterios, y de ello hablaremos más adelante. Una descripción que es de manera holística o integrada, y el tercer acercamiento que es de tipo multidimensional, de acuerdo a la perspectiva del estudio, que tiene que ver con individuos, grupos o subgrupos, mecanismos, procesos o entornos. Finalmente hay tres términos clave que tienen que ver con todo tipo de investigación de corte cualitativa, y son la exploración, la descripción y la interpretación. Exploración, descripción e interpretación. Veamos algunas diferencias entre los enfoques de investigación cualitativos y aquellos cuantitativos. Vamos a ir viendo cada una de las características. Esto pretende proveerle a ustedes una especie de panorama de diferencias entre los dos tipos de investigaciones. Formato. Fíjense que el cualitativo va a darle fuerza a las palabras, a las imágenes, a los relatos, a los símbolos, a las historias de vida. Mientras que en contraste con aquellos de corte cuantitativo, el formato es numérico o gráfico para presentar el fenómeno que está planteando. El acercamiento es distinto. O sea, ¿cómo miramos? ¿Con qué lente miro el fenómeno? En lente interpretativo, miro el fenómeno. Pues en el cualitativo es inductivo, o sea, voy de lo particular a lo general, mientras que en el cuantitativo es deductivo, voy de lo general a lo particular. El alcance también es distinto. En el cualitativo procuramos indagar profundidad, significado, impacto.
en contraste con el cuantitativo que busca magnitud, frecuencia, relaciones entre variables. No estoy hablando de su superioridad de un enfoque o de otro, sino de diferencias, que es importante que las conozcamos. Y fíjense entonces, en virtud de lo anterior, cómo el objetivo del tipo de estudio cambia. El objetivo o propósito de un estudio cualitativo es generar una teoría fundamentada partiendo de los datos o la información, o sea que la teoría se genera a posteriori, luego de hacer ese análisis, interpretación de los textos, símbolos e información que se obtiene, mientras que el propósito de un estudio cuantitativo es a priori, o sea, planteo una hipótesis y luego pretendo probarla utilizando pruebas estadísticas principalmente. El escenario cambia, ¿no? Otra distinción, el escenario cualitativo es natural, es el espacio sin hacer ningún tipo de intervención, tal y como se da. Es el escenario vivo, dinámico, en que ocurren las cosas sin manipulación alguna. Mientras que el escenario en una investigación de corte cuantitativo presume una intervención, ya sea un estudio experimental, que es más común en las ciencias naturales o en los escenarios clínicos, o estudios cuasi experimentales, que ya van a ser más comunes en investigaciones de corte psicológico o educativo, o no experimental, pero en un esquema experimental que son más comunes en escenario educativo. Así que fíjense que de todas maneras, sea no experimental o cuasi experimental, cuando se parte del contexto de una investigación cuantitativa, el framework, el esquema es experimental. Incluso cuando hacemos un estudio no experimental, el framework sigue siendo experimental. La selección, nuevamente, aquí cambia. En el cualitativo, el muestreo es intencional. Claro, intencional con propósito. Y a esto lo vamos a discutir más adelante. Hay una selección de sujetos por interés, características o conveniencia, mientras que el otro es poblacional y se usa muestras aleatorias. Y luego vemos cómo la recopilación de datos y el análisis se da. Eso ya lo vamos a ver más a fondo luego, así que no entro en detalles ahora. Quisiera sí hablarle de 4 paradigmas importantes. Y cuando hablamos de paradigmas, es el esquema mental con el cual me acerco al fenómeno que voy a estudiar. Cuando hago una investigación de corte cuantitativo, generalmente el paradigma es o positivista o neopositivista, ¿verdad? Y voy a hablar esencialmente de qué estoy hablando. Y allí tenemos que entrar en el mundo de la filosofía, ¿verdad? La ontología es la filosofía que se tiene sobre la realidad de las cosas. En el paradigma positivista y neopositivista hay un principio ontológico que supone que la realidad es única y externa a mí como investigador. La realidad es única y externa a mí como investigador. Los otros 4 paradigmas, que van a ser 3 comunes en los estudios cualitativos y uno más común en los estudios mixtos, contrastan a esto. Primero, que la realidad es múltiple y el investigador no es ajeno a ella. El investigador está inserto en esa realidad. Obviamente rápido aflora el tema de la objetividad y el prejuicio del potencial del investigador, pero de eso también hablaremos brevemente. Pero fíjense estos 2 paradigmas que le presento aquí, luego le voy a hablar de otros 2. El primero, que es la teoría crítica, y están todos organizados partiendo de la ontología, que es la filosofía que se tiene sobre la realidad, la epistemología, que es
es la filosofía para acceder al conocimiento, en términos sencillos, las perspectivas más comunes en las que se ve este tipo de acercamiento, los métodos y las técnicas que se pueden aplicar. Fíjense las distinciones entre la teoría crítica y el constructivismo. El constructivismo siendo el más común que se da en los estudios cualitativos en el campo de la educación, pero la teoría crítica, que es más común en estudios de corte sociológico y otros en el campo de las humanidades y las artes, pero también está haciendo incursión progresiva en el campo de la educación, en la medida en que los sujetos no somos ajenos a nuestras realidades. Y fíjense algunos aspectos importantes aquí. En términos de la ontología, fíjense, hablamos de que distinto a los paradigmas positivista y neopositivista, aquí hay un reconocimiento de que la realidad es dinámica, es algo que construyen los individuos, los grupos y las sociedades. Y como es un constructo social, requiere interpretación y es dinámico, cambia en el tiempo y depende del sujeto que interpreta. Fíjense en los métodos, no quiero entrar en los detalles ahora porque vamos a hablar luego más a fondo de esto, pero en términos de los métodos de la teoría crítica, está el análisis de contenidos, la etnografía crítica, la investigación-acción y la crítica ideológica. Quizás en la sesión de preguntas podemos abundar un poquito de eso. Y en el constructivismo, en términos de métodos, los estudios etnográficos, los fenomenológicos, teoría fundamentada, la investigación-acción, también el análisis de discursos, la indagación heurística, que es cómo me acerco a una solución de problema. Y aquí quiero hacer otra mención. Una investigación de corte cuantitativo generalmente se acerca a un fenómeno luego de una profunda investigación del acervo actual del conocimiento, lo que decimos la revisión de literatura. ¿Por qué? Porque está tratando de identificar qué brechas, qué vacíos hay con respecto al conocimiento, que entonces desde la perspectiva cuantitativa voy a ayudar a llenar esos vacíos. En cambio, cuando yo me acerco a un fenómeno desde la perspectiva cualitativa, me acerco, no que la revisión de literatura no sea importante, es importante pero juega un propósito distinto. Me acerco al fenómeno problematizándolo, convirtiendo el fenómeno en un problema a resolver, no como un vacío de conocimiento a llenar. Y eso cambia un poco las cosas. En este segundo escenario, la revisión de literatura lo que viene a ayudar es a la construcción de la teoría fundamentada que va a ser emergente. Así que la revisión de fuentes o la consulta de fuentes, como es más apropiado verlo en términos cualitativos, va siendo progresiva. Aunque hay una inicial, se supone que en la medida en que se va recopilando textos, símbolos, nuevos espacios de indagación van surgiendo. Miren estos otros dos paradigmas importantes, el del pragmatismo, que es más común en los estudios mixtos, y el subjetivismo, que tanto puede ser cualitativo como mixto, pero el subjetivismo es más común en estudios de corte humanístico. Pero también hay cierta inserción con el campo educativo en la medida en que cada vez hacemos más estudios con un acercamiento que es transdisciplinario. ¿Cuál es la importancia de los paradigmas, de estos cuatro que les he planteado? Primero es que debe haber en la estructura de la investigación una coherencia de pensamiento. Eso es lo que provee el paradigma. Por eso es que se mueve desde la concepción de la realidad, cómo me acerco a esa realidad, qué métodos
son los adecuados para acercarme a esa realidad y luego cuáles son las técnicas. O sea que lo que están haciendo estos paradigmas es proveyéndonos una estructura para el diseño de la investigación que es de corte cualitativo. En otras palabras, ¿cuándo es prudente una investigación de corte cualitativo? Aquí hay algunos ejemplos. Esencialmente, si lo que pretendo, si el propósito indagatorio es de carácter exploratorio, explicativo o descriptivo. Y fíjense, aquí hay 5 ejemplos y luego les voy a mostrar 5 más. Si mi propósito es entender contextos, entornos, si mi propósito es entender las complejidades de un proceso o las percepciones que tienen individuos o grupos sobre diversos asuntos, eventos o fenómenos. Y quiero hacer apuntar algo aquí, y es que para que algo sea un fenómeno digno, si se quiere, de ser investigado, tiene que tener un impacto significativo en un grupo de individuos, ¿verdad? Y repito, para que algo sea digno de un proceso indagatorio, tiene que tener un impacto significativo en un grupo de individuos. No tiene que ser masivo, pero al menos debe tener cierto impacto en un grupo de individuos. Sistemas para entender macro, micro, relaciones de flujo, relaciones de poder, dinámicas de comunicación, dinámicas de ejercicio de acción entre las personas y finalmente las dinámicas internas de grupos y subgrupos. Y miren otros 5 ejemplos más donde los estudios de corte cualitativo también tienen un espacio importante para ofrecernos una mirada más comprensiva de la que nos podría proveer un estudio de corte cuantitativo. El estudio de culturas o microculturas. Fíjense que ya no hablamos de subculturas, sino de microculturas, porque no hay una percepción peyorativa de que las distinciones entre culturas dominantes y no dominantes sea una superior a la otra. Cuando queremos indagar al mundo de las motivaciones o intenciones de los individuos o de los subgrupos, ¿qué es lo que lleva a que personas actúen o se comporten en un escenario de cierta manera? Eso es parte del mundo cualitativo también. Significados, la semiótica, ¿qué significa? Y la simbología están aquí las dos. ¿Qué significado las personas le dan a las cosas? Y cómo las personas utilizan símbolos para entender cosas. Son dos aspectos relacionados pero diferentes. Uno, qué significado le dan a las cosas y qué símbolos utilizan para dar a entender la realidad. La semiótica y la semiología tienen que ver con esto y es parte del mundo cualitativo. Cuando quiero saber el impacto de algo, en individuos, grupos, el impacto de una política, el impacto de una decisión, el impacto de un evento, la efectividad de algo es parte de ese tipo. Entonces, ¿qué nos ayuda a obtener un estudio de corte cualitativo? Primero, estamos hablando de ideas, conceptos o enunciados y vemos allí unas categorizaciones que hice, 4, y luego cómo se relaciona el asunto de la hipótesis para distinguir. En un estudio cuantitativo parto de un enunciado teórico, ¿verdad?, expresado en una premisa de hipótesis que pretendo probar luego de hacer un diseño de un modelo de experimento. Pero en un estudio cualitativo no parto de una hipótesis. La hipótesis puede ser
parte del contenido que vea no en el capítulo 1. En el estudio cuantitativo, la hipótesis estaría en el capítulo 1. En el estudio cualitativo, la hipótesis que se genera está en el capítulo 5. Fíjense cómo cambia la cosa. Voy a adelantar aquí porque quiero entrar en otras cosas. Aspectos distintivos de este tipo de investigaciones. Primero, lo que se busca es identificar y explorar características de personas, fenómenos, procesos y entornos. Segundo, es un análisis de la realidad dinámica, y la palabra dinámica aquí es importante, porque tiene que ver con lo que hablábamos del paradigma, ¿verdad? Como es un ente vivo, es orgánico, la realidad se entiende de esa manera, no como algo fijo, único y externo a mí, sino algo vivo, dinámico, cambiante, del cual soy parte, pues entonces el acercamiento es diferente. Y el asunto de la neutralidad, que rápido aflora en las mentes de algunos que están formados en investigaciones cuantitativas cuando hablamos de los estudios de corte cualitativo. Y hay dos cosas aquí. No hablamos de objetividad, hablamos de neutralidad. Aquí hay un cambio de concepto, ¿verdad? La objetividad supone que yo puedo convertir la realidad como es algo externo a mí en un objeto que casi lo llevo a la mesa del laboratorio para disectarlo e indagarlo. El estudio de corte cualitativo asume la subjetividad no como algo negativo, sino como algo donde el investigador aporta su bagaje, su peritaje, sus experiencias, su entorno, porque el investigador es parte de los instrumentos. No es un ente externo, es el propio investigador o investigadora es parte de los instrumentos para recopilar la información, analizar la información, interpretar la información y representar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el diseño del método va a ayudar a que el investigador que utilice ese diseño, el resultado sea parecido, pero nunca va a ser idéntico. O sea que el propio investigador o investigadora aporta al proceso de la investigación cualitativa. Por ende, cada investigación cualitativa es única en sí misma porque el investigador que la realiza o investigadora es único. El propósito del diseño, ya vimos un poco de esto, experiencia humana. Estoy aquí apuntando hacia las palabras clave. Los testigos clave, eso es lo que busca ser la fuente de la información primaria de un estudio cualitativo, es la identificación de testigos clave. Son individuos o grupos que han tenido una experiencia significativa con el fenómeno que pretendo entender y comprender a fondo. Experiencia significativa supone, por ejemplo, llevándolo a la realidad de algunas de las investigaciones que que hablamos en entornos virtuales, que no puede ser una persona que apenas se ha expuesto a 1 o 2 cursos de educación a distancia. Tiene que ser una persona, ya sea en su rol de estudiante o en su rol de docente, cuya experiencia sea lo suficientemente amplia para haber cambiado el modo en que esa persona piensa y reflexiona sobre el fenómeno a ser estudiado. Así que parecería ser que si estoy hablando de estudiantes, tiene que tener un número significativo de cursos y de experiencias formativas en entornos virtuales que les haya permitido cambiar su framework, su mentalidad sobre el fenómeno a ser estudiado. Por lo tanto, alguien que se expone que ha tomado 1, 2, 3, 4, 5 cursos, todavía no es suficiente. Y lo mismo pasa con un docente. Uno que ha ofrecido un curso por primera vez, 2 cursos, que en su carga académica esto es
un curso versus 4, si su mentalidad como tal no ha tenido una transformación, pues entonces no se considera un testigo clave porque no ha tenido un nivel de impacto tal que le convierta entonces en experto de la experiencia que está viviendo. ¿Se dan cuenta aquí? Aspectos de profundidad, el carácter emergente y progresivo de este tipo de estudios y la complejidad temática. Hablando de la delimitación tiene unos criterios temáticos, geográficos, historiológicos, que es una manera de hablar de lo cronológico, pero no solamente tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el proceso de los sucesos. Porque no es lo mismo meramente que es el colectivo de sucesos que pasan en el tiempo. Para que algo sea historiológico se supone que hay un proceso, que hay una correlación entre esos eventos y esos eventos han tenido impacto significativo en individuos o grupos, insisto en esto. Demografía y metodológica, ¿verdad? Y allí hay algunas características que les insto a ver rápidamente. Miren este diagrama, que quizás nos ayuda a entender lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Tengo el sujeto. El sujeto o sujetos tienen un contexto en el que yacen, ¿verdad? Y nos proveen textos, y aquí textos en el sentido amplio de la palabra, es información, son símbolos, son imágenes, son construcciones mentales expresadas en forma lingüística o en forma pictográfica. O sea que podemos analizar dibujos, podemos analizar narrativas de vida, podemos analizar obras de arte, podemos analizar cualquier cosa sobre la cual un individuo o grupo de individuos haya dejado huella, ¿verdad? Y aquí fíjense cómo el bagaje y el peritaje del investigador se reconoce en lo que sería el capítulo 1, porque recuerden que el investigador no es en el acercamiento cualitativo, el investigador es parte inherente del proceso de investigación, no como alguien externo a lo que se está indagando, sino como inmerso en el proceso. Por lo tanto, en el capítulo 1 hay que hacer una construcción de quién es el que investiga, cuál es su realidad, desde qué ángulo mira las cosas, desde qué ángulo las interpreta, ¿verdad? Esto es como lo que en otros entornos llamamos como un self-disclosure. Yo tengo que estar consciente de mis prejuicios, si se quiere, y prejuicios aquí en el sentido neutral de la palabra. Cómo yo miro las cosas, cómo yo entiendo las cosas, cuál es mi cosmovisión de mundo, cuál es mi cultura, cuál es el entorno del que yo procedo. Porque todo eso va a estar presente al momento de hacer la decodificación de los contenidos, que sería el capítulo 4. Y fíjense entonces cómo está presente en el proceso el paradigma de aquellos 4 que le hablé, que va a darle la estructura al proceso de la investigación, los métodos y luego las técnicas. Y hay que hacer la diferencia entre método y técnica. La técnica es el instrumento para la recopilación textual, mientras que el método es un esquema de acercarme al conocimiento. Y los medios es la manera en que yo voy a acercarme al sujeto con estas técnicas que responden a estos métodos que son adecuadas a este paradigma. Esto es lo que le hablaba ahorita, de que tiene que haber una congruencia entre estos 4. Y no se debe mezclar métodos de un paradigma que son propios de un paradigma con los de otro, porque entonces va a haber una incoherencia en el diseño metodológico de la investigación cualitativa. O sea que
esta articulación es vital y aquí es donde probablemente veamos el mayor número de fallas en el diseño del capítulo 3 de la investigación, que no hay una articulación entre el paradigma que se dice que se está utilizando y luego los métodos que se seleccionan en ese capítulo y las técnicas que son propias de ese método, porque no toda técnica sirve para todos los métodos. Hay unas técnicas que son más apropiadas para ciertos métodos. Y eso era la información que vimos anteriormente. Aquí volvemos a puntualizar esto, que para alguien que está formado en el mundo cuantitativo, esto le escandaliza. Vamos a ser honestos. Este es el primer cambio de perspectiva que tiene que haber cuando nos acercamos a un estudio cualitativo. Si no creo esto, es difícil poder realizar un estudio cualitativo adecuadamente. Y habría un prejuicio, recordando el axioma de Einstein, de superioridad de lo cuantitativo versus lo cualitativo. Hay que empezar a creer estas tres para realmente poder llevar a cabo un estudio cualitativo como se debe. Estos son algunos ejemplos de estudios que podemos llevar a cabo. Déjenme ver cómo andamos en tiempo. Teoría fundamentada. Teoría fundamentada es cuando, recuerden que se construye a posteriori. Fíjense, aquí hay algo interesante que lo vamos a ver más tarde y que contraviene un poco con el modo en que nosotros diseñamos las investigaciones utilizando esto, porque se supondría que la persona haga la recolección de datos antes de la revisión de literatura si va a hacer este acercamiento. Pero nuestro diseño no permite eso, porque nosotros tenemos que aprobar 3 capítulos antes de poder hacer el 4º capítulo, ¿verdad? Así que hay un reto de acuerdo a nuestro diseño cuando usamos la teoría fundamentada. Así que esa la voy a dejar medio dependiente, porque aunque es un escenario interesantísimo, nuestro esquema choca un poco contra el método de esa propuesta y la manera en que investigaciones, al menos en el escenario doctoral, claro, aquellos de nosotros que ya completamos esta jornada doctoral, hicimos nuestra disertación y hacemos otro tipo de investigaciones, sí podríamos hacer investigaciones de este tipo, porque no estamos supeditados a cumplir con ese esquema del orden en que tradicionalmente construimos los capítulos. Pero los estudios etnográficos, ¿de qué se habla aquí? Estamos tratando de entender a los individuos situados en un contexto. Y esos individuos situados en un contexto es lo que llamamos culturas y microculturas. O sea, la manera en que un grupo de individuos llegan a formar creencias, valores, patrones de comportamiento, interpretación de ideas, selección de símbolos y signos que son propios de ese colectivo, ¿verdad? Eso es lo que hace un estudio etnográfico, es situar al individuo o al subgrupo en su contexto, tratar de entender la realidad contextual. Eso es cultura, en este sentido, ¿verdad? El otro, que son los estudios narrativos, que es otra manera de hablar de estudios historiológicos, tiene que ver con el análisis de la experiencia de personas, comunidades o un segmento poblacional, pero desde la voz de esas personas. Por eso las historias de vida, las narrativas de vida, los documentos que genera estos sujetos que estoy investigando, que serían lo que se llaman fuentes primarias. Una fuente primaria es aquel documento que lo gesta el ente que estoy estudiando. O sea, para que sea primario, tiene que ser producido por el sujeto o la comunidad que estoy investigando.
Si es un segundo que habla sobre esos, ya es secundario por rigor académico que tenga. No estoy menospreciando el valor de un estudio secundario. Lo que estoy hablando es el posicionamiento de la fuente de origen. Para que sea primario, el autor o autores es el sujeto que investigo. Secundario es un segundo que habla sobre ese sujeto que investigo. Generalmente la fuente primaria es contemporánea o coetánea al momento que estudio, mientras que el secundario habla o investiga de algo que ya pasó y no lo vivió, no lo tiene que haber vivido ese individuo. Y un terciario es aquel que no usa fuentes primarias para la construcción de su explicación. Un secundario partiría de esas fuentes primarias, pero un terciario utiliza fuentes primarias y secundarias para la construcción. Teoría fundamentada versus etnografía. Aquí hay algunas distinciones entre la una y la otra. Esencialmente yendo ya más directamente al método para acelerar un poco. Fíjense aquí que en la teoría fundamentada utilizo lo que se llama la codificación axial. ¿Y qué es eso? Es el proceso de relacionar categorías y subcategorías. Digamos aquí que llevo a cabo un conjunto de entrevistas a individuos y en el proceso de decodificación lo que hago primero es identificar temas que se repiten en esas entrevistas y qué categorías aglutinadoras o qué temas aglutinadores son los que reúnen esos temas que se repiten. Eso serían las categorías. Es la taxonomía de la decodificación del contenido, ¿verdad? También en el otro, fíjense que la primera entrevista que estoy llevando a cabo en la teoría fundamentada, principalmente lo que estoy haciendo es dejar que el individuo hable su realidad, interprete su propia realidad, y mi labor como investigador luego es decodificar, categorizar. Mientras que en el estudio etnográfico, además de las entrevistas, estas tienden a ser no estructuradas, pero para ustedes, estudiantes doctorales que puedan estar aquí, dado que en principio se entiende que son investigadores neófitos, no pueden hacerlas no estructuradas. Tienen que hacerlas o estructuradas o semiestructuradas. Pero para nosotros los docentes podemos hacerlas no estructuradas. No estructurada es una conversación abierta. No hay un libreto dado. Yo me acerco al sujeto como alguien que ya ha hecho otras investigaciones, que conozco el diseño metodológico, que lo tengo aquí. No necesito ya el libreto que me guíe, porque es que entiendo cómo lo llevo a cabo, ¿verdad? Porque ya se supone que ya ha hecho varias, ha ganado una experiencia, ¿verdad? En la medida en que se va ganando esa experiencia, pues sí se utiliza la semiestructurada y el libreto. Pero la etnografía requiere que usted se inserte en el contexto que pretende estudiar. No se habla desde afuera. Tengo que tocar ese piso. No una vez, a veces no dos. Este tipo de estudios tienden a ser longitudinales, no transversales. O sea que no es algo que hago yendo una vez, sino que es algo que requiere una serie de visitas en el tiempo para ganar un sentido de cómo un grupo de personas piensa y vive un fenómeno particular. Y aquí pues depende, esas visitas de campo pueden ser observaciones que sean participativas o no participativas. Y sobre eso hay varias reglas que se llevan a cabo. Lo que sí no debe ser es un observador anónimo. Es casi antiético en un estudio etnográfico pretender ser un observador anónimo de un proceso. Va contrario al paradigma. Se supone que los sujetos que son estudiados estén conscientes de que hay otro ente observándoles. Así que aunque sé que en algunos estudios de corte clínico y psicológico hay ejercicios que se hacen
donde hay consentimiento de padre o de un tutor, pero no hay asentimiento del sujeto, ¿verdad? Y se utilizan estos cristales negros que uno no ve, pero el tipo de investigaciones que nosotros vamos a llevar a cabo no permiten observadores anónimos. Historiografía versus fenomenología. Ya hablamos un poco de esto, pero en términos generales, fíjense de las distinciones de los métodos. Cuando hago un estudio de corte historiográfico, que era lo que hablamos ahorita como los estudios narrativos, parto de documentos que producen esos sujetos, sus historias de vida, si fuesen alumnos, exámenes, trabajos, portafolios, proyectos, no que crearon durante el momento de la investigación, sino que crearon previo a la investigación, porque estoy tratando de entender al sujeto desde la vivencia que ha tenido progresivamente, ¿verdad? Así que todos esos documentos son parte de lo que puedo utilizar para hacer este tipo de estudios. Y hay unas reglas sobre esto de las que quizás en otro espacio pudiéramos hablar. Grabaciones, fotografía, vídeos, memorias, discursos, obras artísticas, creativas. Todo esto siempre y cuando el sujeto o colectivo de sujetos sean los autores, porque para que sea historiografía tienen que ser fuentes primarias, no secundarias. La fenomenología, que es más común en las ciencias sociales, pero que ha tenido su penetración en el mundo de la educación, porque el proceso formativo es un proceso sociológico, por lo tanto, este acercamiento es pertinente, ¿verdad? Hay distintos tipos, cada uno tiene sus respectivas reglas, pero esencialmente, fíjense aquí los métodos que son más comunes: la entrevista no estructurada o la semiestructurada y los grupos de enfoque, también llamados como grupos focales. Se acabó el tiempo, me dicen. Les menciono también un poco sobre los estudios, cómo podemos entonces hacer diseños con métodos mixtos. Esta presentación entiendo que se va a compartir de manera digital con cada uno de ustedes. Aquí ven cómo también estos métodos mixtos se pueden llevar a cabo, estudios que son concurrentes o estudios que son secuenciales, y la identificación de cuál de los dos acercamientos va a ser el predominante. Esencialmente la pregunta es esta: ¿la indagación cualitativa la utilizo de manera exploratoria o la utilizo de manera explicativa? Si la utilizo de manera exploratoria, ocurre al principio lo cualitativo, porque lo que voy a hacer es como lo que llamaríamos un assessment del estado de circunstancias, para luego, determinando ese estado de circunstancia, identificar potenciales variables que voy a medir de manera cuantitativa. Así que allí es secuencial, pero parto del cualitativo y termino con el cuantitativo. Ahora, si el objetivo es explicativo, el orden es diferente. Si lo que voy es a explicar a profundidad algo, llevo a cabo primero un ejercicio de corte cuantitativo a través de un cuestionario o de una encuesta o los instrumentos que corresponda, y utilizo la investigación cualitativa para explicar aspectos que emergen de las pruebas estadísticas, para explicar el porqué de las cosas. Recuerden que las pruebas estadísticas nos hablan de magnitud, de frecuencia, de presencia de algo, pero no nos dicen el porqué. Así que en el estudio mixto, donde lo cualitativo se lleva a cabo de manera secuencial, pero posterior, el propósito es explicar un aspecto que emerge de las pruebas cuantitativas. ¿Se fijan? Entonces, quiero hablar del tema de la triangulación, que es uno de los medios por excelencia para hacer validación dentro de los estudios cualitativos. Sabemos que la triangulación nos ofrece
la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos, sea cual sea el tipo de triangulación, y ya en breve hablamos de los tipos, y de esta manera aumentar así la validez y la consistencia de los hallazgos. Okuda y Gómez, 2005, y aquí algunos ejemplos del procedimiento a seguir en el desarrollo de una triangulación. Puede ser las proposiciones teóricas, en el caso de ser una teoría fundamental, las opiniones e interpretaciones que afloran de entrevistas o grupos focales, relaciones empíricas en observaciones de dinámicas de grupos, comparaciones y contrastes, ya sea en historias de vida, diarios y otros, o entrevistas, la ponderación de proposiciones que pueden emerger de revisión documental, la categorización, que es lo que llamamos la taxonomía temática, que puede surgir de cualquiera de las fuentes que estuvimos hablando, y formulación de teorías, que esto ya les decía que es una de las dos maneras en que se va formando la teoría fundamentada en los ejercicios de reformulación y de síntesis de teoría basada en los datos. Veamos los 4 tipos de triangulación de información de investigadores, de teorías y métodos. Obviamente, en el caso de disertaciones doctorales no vamos a estar utilizando la de investigadores porque son los trabajos de un solo investigador, ¿verdad? Pero en otro tipo de investigaciones, pues esta es una técnica que se puede utilizar cuando hay co-investigadores. Pero las otras 3 de información, teorías y métodos sí pueden estar presentes en investigaciones doctorales como las que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. La de información es la utilización de diferentes instrumentos o fuentes para obtener una información similar. La de investigadores habla por sí misma. Idealmente, los investigadores son de disciplinas diferentes, y esto es cuando hacemos acercamientos multi o interdisciplinarios. En los investigadores, como hemos dicho en los estudios cualitativos, su bagaje, su peritaje está inserto en el proceso de investigación, así que mientras más visiones de mundo y experiencias y formaciones tengan esos investigadores, observarán, interpretarán algunos elementos que no necesariamente todo el mismo investigador pues, lo va a ver de la misma manera, así que es mucho más comprensivo el proceso de análisis y de interpretación. De teorías, el uso de múltiples teorías, aquí esencialmente es cuando puedo hacer combinación de métodos, y podría ser elementos propios de un estudio fenomenológico y de un estudio etnográfico en momentos en que quiero indagar las percepciones de un grupo que a su vez responde a unas características que le constituyen como un grupo cultural o microcultural, ¿verdad? En el sentido amplio de la palabra microcultural, perspectivas o marcos conceptuales, o considerar todas aquellas hipótesis que puedan extraerse de un mismo problema de investigación, recordando la distinción del tipo de hipótesis que es propia de los estudios cualitativos que aclaramos al principio. De métodos, la combinación de métodos y técnicas, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, el concepto triangulación surge de las ciencias topográficas o de la agrimensura, y consiste en determinar las coincidencias o intersecciones entre diferentes apreciaciones, fuentes o puntos de vista a fin de encontrar el punto o los puntos, ¿verdad? Porque a veces no es uno solo, los varios puntos donde se empieza a validar por la repetición o la reiteración, visto desde, como vimos, dependiendo del tipo de triangulación que se haga, de acuerdo a los investigadores, de acuerdo a los instrumentos, de acuerdo al método utilizado, etc. Si es de datos, pues
puede ser, la triangulación se puede llevar a cabo de acuerdo al tipo de análisis, y aquí hay algunos ejemplos del tipo de análisis que se puede ejecutar: agregado, interactivo, colectivo, ecológico, institucional, cultural o de unidades sociales, ¿verdad? Y aquí de lo que estoy hablando es de análisis de contenido, que proviene de distintas fuentes de información. De teorías, la combinación de paradigmas, ya sea aquellos pertinentes a los estudios cualitativos o añadir aquellos propios a estudios cuantitativos mediante un acercamiento mixto, o de método, que puede ser el intramétodo, la integración de métodos, o el intermétodo cuando aplico dos métodos, ya sea simultáneo o en secuencia. Y para ir cerrando la tarde de hoy, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Uno de los asuntos que a veces emerge cuando hablamos de estudios cualitativos es el tema del rigor académico, especialmente cuando se pondera el tema de la objetividad, que ya les planteé que es extraño a los paradigmas cualitativos porque se parte de otra concepción del mundo, de la realidad y de las relaciones entre los sujetos, donde esta realidad es mucho más dinámica, cambiante y sujeta a las interpretaciones de los individuos y de los procesos que viven esos individuos. No obstante, se puede hablar de rigor académico en un estudio cualitativo en términos de estas cuatro características. La primera, la credibilidad, y esta se puede dar mediante la triangulación de datos o información, el cotejo de la identidad y la veracidad de los sujetos, la verificación de la confiabilidad de las fuentes. Aquí me refiero, estoy haciendo análisis documental, que en efecto esos documentos, la autoría sea de los sujetos que intento investigar. Por eso se refiere al tema de la confiabilidad de la fuente, que sean originales y sean de la autoría de los sujetos. El tema de la identidad y veracidad puede ser la persona, pero las personas, ustedes saben que está la posibilidad de que las personas mientan en el sentido amplio del concepto, y aquí el contraste de las entrevistas nos ayuda sobre el tema de la veracidad. También depende del ángulo y de las perspectivas, no necesariamente de una intención de desviar la información que obtiene el investigador y de afectar el estudio. Puede ser que en efecto la persona crea que lo que está diciendo es lo que ocurrió, pero cuando se contrasta con las interpretaciones o versiones de otros, que esto es en el análisis de testimonio, uno se da cuenta que esa perspectiva o parecer tiene unas lagunas que llevan a pensar que pudiera ser que la opinión o versión de este individuo pudiera estar afectada por una serie de circunstancias. Y aquí hay una gran gama de que pueden ser, desde temas de salud mental, ¿verdad? Hasta que la formación del individuo, una persona que tiene prejuicios sobre cierta cosa, unas preconcepciones, sí, también personas que han sido formadas en unos esquemas ideológicos que tienen unas concepciones que caracterizan ciertas realidades a ciertos individuos, ciertas conductas de una manera particular. Pues todo eso es parte de ese análisis de identidad y veracidad. En el tema de transferabilidad, tiene que ver con el muestreo intencional, y ya hablábamos aquí de la identificación de las características que mejor abonan en la identificación de esos sujetos como testigos clave, informantes directos o personas que han vivido una experiencia significativa. El uso de instrumentos que lleven a una descripción detallada y robusta, y en términos de la fiabilidad, la coherencia del diseño, y aquí tiene que ver la selección del paradigma
los métodos que corresponden a ese paradigma y las técnicas que corresponden a ese método. Y esto tiene que ver con el tema de la alineación entre lo que se quiere en el propósito indagatorio, en cómo se formulan esas preguntas de investigación, en qué método es el más adecuado para obtener la información, los datos o testimonios que mejor responden a esas preguntas, y finalmente qué técnicas me permiten acceder a esa información de manera más adecuada, y si utilizo triangulación que me permite validarla. No es al revés, no es que decido de antemano que voy a hacer un estudio fenomenológico de tipo reflexivo trascendental y luego fuerzo las preguntas de investigación para adaptarla al método. No, el método siempre ocurre posterior, por eso está en el capítulo 3. Defino las preguntas de investigación de acuerdo al propósito de investigación, y esto enmarcado en unos paradigmas conceptuales, ¿verdad? Y de acuerdo a esa construcción de preguntas, como discutimos ahorita, en términos del cómo, del por qué, del para qué, del qué, entonces voy determinando, y del contexto, de la demografía, de las características, voy determinando qué tipo de estudio es el que es más adecuado. ¿Es fenomenológico? ¿Es etnográfico? ¿Es historiográfico? Y entonces, de acuerdo a ese método, selecciono las técnicas apropiadas, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene que ver aquí. Después que obtengo la información, las estrategias de codificación y recodificación en el análisis de contenido, utilizar métodos ya aprobados. Hay incluso programados que ayudan a esto en términos de las entrevistas, pero siempre es prudente que el propio investigador, o sea, que el ejercicio que obtiene de un programado de análisis de categoría, subcategoría o de la taxonomía del contenido, no lo dé por sentado. Hay un ejercicio propio del investigador de evaluar eso y de hacer las interpretaciones correspondientes. Y nuevamente ahora el tema ya no de triangulación de datos e información, sino del tema de la triangulación de teorías o métodos. Y finalmente, en el tema de la confirmabilidad, estos cuatro siendo propuestas de la doctora Keller en el 2013, la triangulación de métodos e investigadores, la práctica de la reflexibilidad, que esto no es otra cosa que utilizar en el ejercicio el panel de expertos para validar si las interpretaciones o la teoría fundamentada que se ha desarrollado coincide con el expertise por disciplina correspondiente. Y finalmente el análisis vía negativa del caso investigado. Esto no es otra cosa sino lo que no es, y las técnicas para la determinación de lo que no es. Resultados generales en la valoración de la otra edad, esto lo mencioné ahorita, que es la identificación de lo atípico, lo raro, lo no convencional, versus enfatizar solamente lo repetitivo, frecuente o normal. Y esto parte del acercamiento inductivo que no tiende a generalizar, sino particularizar. La segunda es la visibilización de la particularidad de las vivencias, microhistorias, microgeografía y experiencias humanas. Y ya más específico, a través de los procesos de descripción y explicación, voy identificando temas y subtemas que son recurrentes en un grupo o subgrupo, lo que hablábamos ahorita de las taxonomías o categorías para asociar conceptos e ideas, los enunciados conceptuales o filosóficos fundamentados en datos, información o testimonio sobre experiencia, las narraciones interpretadas de individuos individuales o grupales, ¿verdad? Y grupales cuando utilizo la técnica de grupo focal para la construcción de esas narraciones, que puede ser un relato de cómo ese grupo que participó de una misma experiencia la interpreta.
Y las colaterales, que estas a veces no se pretendían, pero recuerden que como los estudios cualitativos tienen un carácter emergente progresivo, a veces se generan nuevas preguntas, comparaciones o distinciones que no estaban previstas en el diseño real, pero al detectarla a través del análisis de información, pues se pueden incluir en el último capítulo, las conclusiones, y a veces están allí como recomendaciones a futuras investigaciones, las respuestas a interrogantes que originalmente no habían sido planteadas, la discusión reflexiva de datos entre el investigador y los participantes. Recuerden que aquí el investigador, en ese capítulo 4, cuando se hace el análisis, el investigador como instrumento para obtener información también incorpora en una sección sus pareceres del proceso que se dio en la interacción suya con los participantes, la creación de nuevas ramificaciones de teorías ya existentes, esto más común cuando se aplica la metodología de teoría fundamentada o el grassroots approach que hablábamos ahorita, y el balance entre lo empírico y las realidades sociales y culturales de los sujetos.